Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de NBA 2K18 y hacía un puñado que no traía este título al canal. Nada, tenía muchas ganas de volverlo a traer. No he encontrado momentos, he jugado muy ocasionalmente y ya pues para grabar ni te cuento. Ya conseguí ser titular, ha habido muchos cambios, bueno, muchos tampoco, la verdad. Ha habido algunos cambios, o sea, he conseguido ser titular, tiro algo mejor, hago más puntos por partido, juego bastante más al ser titular. Voy a ver si os traigo aquí un partidito entero. Y bueno, vamos a comenzar, que duran los suyos los partidos y tampoco quiero que el vídeo sea muy largo. Vamos... perdón, que estaba bebiendo agua. No sé si cuartos o quintos. La verdad no sé. Sé que estamos en playoff y bastante bien, la verdad. Pero, a ver, a ver. Pero, ¿y estos quiénes son? Hacen cada animaciones aquí más random, la verdad. Pero bueno. El de la limpieza y el de seguridad. Voy a subirles un poco más el volumen. Hay que ser simpáticos, hay que ser simpáticos. Hay que estar pobre hombre ahí limpiando la basurilla de los jugadores. Bueno, pero ¿y esta foto? A ver, a ver. Es un poco parguelita, ¿no? Esto, pero bueno. Ay, vamos a ver si hago un buen partido, ¿no? Ya os digo, solemos ir bien. Soy titular junto a Markel Fultz. Nos ponen ahí a los dos. Ben Simmons luego. Dario Saric creo que está lesionado. Y Joe Embiid creo que también está lesionado. Vamos a ver si pone por aquí. ¿Quién jugamos? Stickas. Ben Simmons, Okafor. ¿Por qué se oponen estos? A ver, a ver. ¿Que nos hemos quedado sin media plantilla o qué? A ver, calentando estábamos 6, estábamos 7, pero... A ver, saltamos el himno, que la verdad no lo quitamos. Voy a... Joder, no he hecho ni los ajustes, configuración. Bien. Voy a bajar el volumen bastante. Para el siguiente... Para el siguiente gameplay os intentaré traer ya, quitar los comentarios de los comentaristas, vamos. No, somos más, vale, vale. Que no están calentando los suplentes. Pero vamos, que el Holmes este no sé qué hace aquí. ¿Sabe que está aquí? Vale, está lesionado, vale, vale, vale. Es que me da miedo que los traspasen, porque estos les da un día y cogen y los traspasan. Y te dejan aquí más solo que yo que sé. Como quiten a Joe Embiid me jodería, Jugamos contra Antetokounmpo, que es bastante bueno, la verdad. Es una bestia. Vale. Joder, hijo, defiéndelo un poquito más, ¿no? Bueno, vamos. Empieza subiendo el balón Markel Fultz. A mí, a los 2 minutos me suelen poner de base, a ver si... A ver, se la pasamos. El único problema de Ben Simmons es que no tira. O sea, mirar. Está solo, ¿eh? No tira. No tira. ¿Triple? Madre mía. ¿Cómo vuelve el asturiano a la NBA? ¿Cómo vuelve a YouTube? Un triple en la... Bueno, en la cara no estaba bastante libre, la verdad. Empieza la Vedova sacando el balón. Va para adentro, nada. Vamos a pedírsela. Aquí lo importante es hacer puntos. Mira. ¿Qué es un mate? Lo había pasado para... Porque tampoco quiero aquí fallarlo todo, la verdad. Vale, primero dentro. 11,8 de media, Y 4 asistencias por partido. Simulo bastantes partidos ya que... Cuando veo... Si no lo sabéis, a partir de la segunda parte, cuando vais ganando de 10 o más, o... Pues si vais ganando, si simuláis, ganáis el partido, y si vais perdiendo, perdéis el partido, pero os dan las monedas. Y el jugador es como si va al banquillo, o sea, no hace ningún punto ni ninguna estadística más. Creo, Y ojo, eso está bastante bien, ya que te lleva las monedas igualmente.
Tengo media 68, que es bastante deprimente. Para que veáis que no he jugado mucho. Vamos a ver si hace el... Nah, no sabe hacer bien el pick and roll. Bueno, a ver, Okafor, te la fumo un poco, ¿eh? Eso Envy, yo el Embiid, ya os digo que no se la hace. Así es que... Entre lo alto que es este cabrón y los brazos que tiene, tío. Vamos a ver. Uf, hombre, obviamente me la he llevado. O sea, me he metido ahí contra 4. Vale, seguimos aquí. Vamos uno abajo, así que tú. Joder, ya se le está acabando la forma física. Vale, falla, perfecto, perfecto. Buen rebote, Ben Simmons. Aguantamos un poco el balón. Esperamos a que venga al bloqueo. Pero ¿qué bloqueo es ese, hijo? Bueno. Va, vaya mate de asturiano. Me estoy acordando de cuando grababa los primeros vídeos que jugaba como 5 minutos por partido y el vídeo se hacía mazo corto, pero bueno. Me gustaban esos vídeos, la verdad. Ahora lo que pasa es que los partidos son más largos y... Pues como que cuesta un poco más, ¿no? Pero... Bueno, si queréis que vuelva... Que suba más NBA... ya sabéis, darle like, apoyarlo, compartirlo con vuestros amigos. Y así sabré que os gusta. Os digo que habrá más vídeos de NBA, ¿eh? No pasará tanto tiempo hasta el siguiente. Vale, la pasa. Hacemos ahí el quiebro, lo ve bien. Ahora vencimos, que no tira, como siempre. Y bueno, si estás viendo este vídeo por primera vez y no estás suscrito, puedes suscribirte. Que es gratis y así... Vamos creciendo poco a poco. Bueno, ya vamos 3 arriba de Milwaukee. Jugamos en Filadelfia, así que bien. Jabari Parker, vale, bien defendido. No nos lo dan, pero bueno. Nosotros sabemos que hemos defendido bien. Ben Simmons. Es que ves no le defienden aquí porque sabe que no va a tirar. Le voy a hacer bloqueo. Ahora hace la entrada. Joder, y se come el tapón. Vale, Okafor, vale, otro rebote. Vale, la movemos ahí, la abrimos para Holmes solo. Media distancia y dentro, vámonos. Espero que me estéis escuchando bien con los comentarios de juego y todo eso. Pero bueno, para el siguiente vídeo ya quitaré los comentarios. Creo que antes los tenía en inglés. En los vídeos siempre los he tenido en inglés. Así que... Vale. Uf, menos mal. Vale, será fumado vencimos, pero bueno, no me han contado la pérdida. Como siempre, el compañerismo es lo más importante, y el trabajo en equipo. No he jugado aún mi parque y mi barrio porque ya veo a gente con 80 y 90 de media y me ve a mí con 69 y me abren el culo, ¿sabéis? En el NBA 16 sí que me vicié bastante al parque. Y como salió gratis, varios amigos míos se lo pillaron. Bueno, tapón o robo, nada. Me ha contado ahí como pérdida, no recuerdo qué pérdida he hecho, ¿eh? Espero que no me hayan contado eso como pérdida, pero bueno. Pues sí, como sigo diciendo en el NBA 2K16, que ya no sé hablar, nos viciamos bastante con unos amigos y se nos daba bastante bien, la verdad. Aparte, como yo era el que más había jugado y el que más media tenía, pero la verdad estaba bastante guapo ahí. Joder, vaya almendra soltado allí. A ver, yo como siempre pidiendo el balón. Vale, bloqueo y mate. Dale ahí, vale, bueno, entrada. Vale, no está mal. Voy a deciros que justo antes de este vídeo he intentado grabar una partida de Fortnite y he dicho, va, paso. O sea, he quedado como quinto, pero solo había matado a uno. Uno le había destruido la construcción y bueno, no me han dado la muerte. O sea ponía muerte por caída. Vale, se la pasamos. Bien. Es Antetokounmpo. Bueno, la bomba esta que ha soltado, ¿eh? La he fallado, pero bueno, vale. Seguimos. Uf, ¿quién es este? Brogdon. Creo que fue... Sí, creo que fue MVP, coño. No sé si... O él o Dario Saric fue el MVP, pero bueno. Sé que estaban discutiendo el año pasado por el MVP este hombre.
Ah, pensaba que era 2+1. Vale, bien, bien, bien. Y bueno, como estaba frustrado ya porque Fortnite, como no se me da muy bien, ya sabéis, eh, pues me frustro bastante cuando me matan. Ya he comentado toda la partida, pero bueno. Entonces he decidido, ¿qué juego? Me he puesto a jugar NBA y bueno, he dicho, voy a grabar un vídeo que hace mucho que no subo NBA. Y la verdad que aquí ya llevo bastante de gameplay y... a por el minuto 7 esto. Joder, me comí la finta, eh. Me han bajado dos por 2 amaños de tapón, pero... no sé, gracias a eso no ha tirado. Joder, vaya pedrada. Ningún rebote, vale, bien. No hemos hecho nada. Luego si veo que el vídeo se está haciendo muy largo, lo simulo. Ah, creo que me gustaría chetar el tiro de media distancia. Y es lo que más he subido realmente, pero... como que no lo noto. No sé si es que no se me da muy bien tirar en este juego, pero... joder, ¿para qué le doy al triángulo? Vale, bien defendido. Bueno, vaya pe... vale, llega Covington. Dario Saric. ¿Sabría hacer alguna skill? Y ser bueno haciéndolas. Vale, asistencia, ¿no? Ah, joder. Soy gafe, tío. O sea, el Sammy Wells... joder, soy tonto. Soy gafe y tonto, tío. O sea, lo gafo la jugada y ahora hago la falta, pero bueno. Vale, me cambian ya, ¿no? ¿Sí o...? Sí, vale, vale. Vamos a pasar rápido que... si no aquí te damos la vida y media. ¿Qué os iba a decir? Ah, el Semi Wells. Bueno, es que ya, tío, es que siempre las mete. O sea, yo no sé cómo es suplente, pero... joder, y ahora justo la falló, ¿sabes? Solo. Pues no sé. Antes siempre la metía. Vale, primera asistencia. Mi objetivo es... creo que ya lo conseguí. No, creo que no. Que doble doble sí que he conseguido, pero triple doble no. Falta mía. Ah, vale, vale, vale. Digo, porque me estaba moviendo y me hace el bloqueo. Y se mueve. Así que vale, perfecto. Vamos a ver. Y ahora pierde el balón. Bueno, vale, no me han dado la pérdida a mí. Vamos de 4 a todo esto. ¿Y con bonus? Me ha meado, me ha meado. Con 2 minutos y ya vamos en bonus. Pues sí que han hecho falta los otros. Vale, de la Vedova, que defiende bastante bien. Por lo menos en la vida real. Vale, ¿veis? Wells la ha metido. Aunque creo que estaba pisando, pero bueno. También lo mismo os traigo un vídeo del My Team. Que oye, también creo que puede estar bastante guapo. Tampoco ha jugado mucho. Pero bueno, este año a la NBA la verdad no le he dado mucho. Y siempre le doy, pero... de hecho me lo compré en septiembre, ¿sabéis? Pero bueno. Yo se la estoy pidiendo aquí. La pego. No estaba de la B2. Vale. Bueno, seguimos remontando. A ver. Yo ahí celebrándolo, como veía, y hasta más ganas de mi cara en el campo. Bueno, a ver, Jabari Parker te ha venido un poco arriba, ¿eh? No has metido un triple dando un paso atrás en tu vida. Uf. Voy a decir que lleva 4 de 4, pero ya veréis cómo este lo fallo, ¿eh? Ya lo veréis. Ya lo he agafado, ¿eh? Vale, perfecto. Dentro. En verdad, esta jugada de tiros libres y la primera podría haber sido perfectamente falta o tapón, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver. Cubierto, estaba cubierto, ¿eh? Joder, lo mete. No, pues nada. Siempre están chetados ellos. La verdad, un traspaso le vendría... estaría guapo para los vídeos y tal, pero es que... no tengo pensado tampoco irme de... vale, bien. La movemos bien hacia afuera. Joder, mierda, y me voy por fuera. Soy tonto. ¡Ah, falta! ¡Madre mía! ¿Y dentro seguimos? Seguimos. Me viene bien grabar en cuanto a... ya está, ya está.
¿Veis cómo las gafo, tío? Joder. Al menos un mate ya habéis visto, que no sé cómo se lo ha sacado ahí de la manga, pero bueno. Vale, lo ha metido ya. Lo que os decía, un fichaje estaría bien para los vídeos, pero... O sea, mi equipo favorito es Filadelfia y si realmente siguen Bid, Ben Simmons, Saric y Markel Fultz, pues estaría guay. Si no, me iré... Si llego a la temporada que viene, porque no sé, pues sí que me iría, pero de momento no lo tengo pensado. Vale. No, aquí con la tontería nos están remontando. No sé si sabéis un truco que le está temblando ahora. Es porque si le dais a L2 y R2, lo vais alternando, va... Hace que vibre eso. Eso cuando juegas de local, cuando juegas de visitante, no, la verdad. Vale. Simon, bueno. Si queréis os traigo algún vídeo. Todo eso, ponérmelo en los comentarios o apoyar el vídeo. Vale, no he llegado. No he llegado a la ayuda. Para yo saber si queréis. Aunque he visto que el modo online no le he dado prácticamente. Solo un poco a lo de jugar ya. Pero por lo que he visto, me han dicho que estaba muy roto. Joder, haberme abierto, tío, por una vez que estaba solo. Vale, bien, para nosotros. Aquí se me suele dar bien lo de desmarcarme y tal. Vamos a ponerle el bloqueo. Venga, joder. Que no se la pase, que no se la pase. Abre ahí. Vale, la falla, perfecto. Y vamos a aguantar el balón porque 22 segundos. Vamos a ir atacando ya. Y la fallo, tío. 67. Me estoy acordando de cuando tenía un 66% de posesión. Joder, de posesión. De acierto en tiros libres y ahora en tiros de campo y ahora 37, tío. Venga, pásala, pásala, pásala. Venga, y la mete, tío. A ver, que está bien que la meta, ¿sabes? Pero... O sea, hay tiros más realistas que puedes meter, pero ese dándote la vuelta con un defensor en la cara cuando está pitando el final, pues no sé, la verdad. Brett Brown, ojo, nos pone... Antes nos ponía problemas, no sé qué. No pueden con nuestro pick and roll, pero si las estoy perdiendo. Y el pick and roll no lo hacen bien, no hacen bien el bloqueo, hijo. Ah. Joder, y es que encima lo tengo puesto a 8 minutos, tú, flipa. $14 pues vamos a seguir aquí, sí, total. Sí, y hace el bloqueo, pues muy bien. ¿Lo habéis visto? En vez de defender me ha cogido y me ha bloqueado directamente. Hombre, con 16 minutos ya puedo hacer un buen partido, la verdad. Vamos a ver, ahí va Parker. Espacio. Joder, ni saltando cojo el rebote, tío. Vamos bien. Vamos a ver si nos ponemos por 10 y simulamos porque lo que quiero de este vídeo es que lo tengáis ya. ¡Vamos! ¡Triple! Y no tener que editarlo. Porque como tenga que editarlo, la verdad, este ya se va... Si ya ha tardado en llegar el vídeo otra vez, así que imaginaos. Creo que no llevo mucho de vídeo, pero bueno. O sea, en más de 10 minutos seguro que llevo. Vale, vamos a ver. Ben Simmons. Métela, métela. 2+1, vale, vale, vale. Creo que si mete el tiro libre podemos simular. Que de verdad, decírmelo si queréis ver el vídeo. Vale, de momento no. Si queréis ver el partido entero, pero es que... O sea, a mí no me importa grabarlo, pero es que tampoco quiero subiros un vídeo ahí de 40 minutos, ¿sabéis? Muy bien. Todo el bloqueo me han hecho aquí. Vale. Cuidado, mira, mira. Cómo iba ahí Monroe. Mierda. Bueno, bien, 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 bien.
Madre mía, qué suerte tú. Vale, vencimos. Y se la fuma desde ahí, tío. Joder. Nah, no quiere vencimos que se acabe el vídeo. ¡Uy! ¡Tapón! Venga ya. Y ese la mete, tío. Nah. Ya os digo, si no simulo igualmente. No, no rayéis. Vamos a ver, venga. Joder, Okafor, tío. El gordo este. Yo me pregunto dónde está. Ay, yo me pregunto dónde está Embiid. Vale. Pásala, pásala, pásala. Anderson, ¿tú te la tiras? No, este topo se la tira. Madre mía, tú. ¿Habéis visto la que se ha hecho Okafor? Espectacular, ¿eh? Ahí el giro a la media vuelta, la mago. Madre mía. Vale, tiempo muerto. Joder, chico. Vamos a ver si después de esta jugada de nuestra posesión no vamos ganando de más. Vale, simulamos. ¿A cuánto estamos? 72, vale, pues lo dejamos ya por aquí. Voy a dejar que veáis como... No, 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 esto no. 19 puntos llevaba y creo que se queda igual. 57, 70... Ah, vale, vale, ya decía yo 79, 92 hemos quedado. Como veis que ganamos. Y bueno, si el vídeo no se ha hecho tan largo, tengo que empezar a quedarme con que hora empieza a trabajar, sí. A grabar y todo eso, pero bueno, oye. Victoria, 22 puntos. Ah, pues no te sientas en el banquillo, no sé dónde lo vi. Metí un triple más, así que oye, 22 puntos, no está nada mal en la vuelta del asturiano. Y ya sabéis, suscribiros si no estáis. Darle un like si os gusta este vídeos de la NBA. Volver a pasaros, que lo vuelva a subir, quería decir. Compartirlo con un amigo si veis que os gusta y tal. Bueno, gracias por haber visto el vídeo. Adiós.